Muchas gracias, bueno, antes que nada, muchas gracias por su presencia, agradezco a las autoridades de la casa por la invitación, bueno, a la gente ya amiga de Rosario, y bueno, también, bueno, comentarles, bueno, ya entrando en tema, que el aporte que hicimos en la revista tiene que ver con la región del sudeste asiático y fundamentalmente con las cuestiones de las problemáticas étnico-religiosas que presenta la región y, bueno, cómo los países y la región en su conjunto, cómo las están afrontando. También me gustaría aclarar que este fue un trabajo en conjunto hecho con la profesora Maya Albiza, también licenciada de Estudios Orientales. Bien, obviamente el tiempo es tirano, entonces, prefiero dar una breve explicación y dejar para los interesados allá indagar en el artículo. Es muy difícil, digamos, diferenciar las cuestiones étnico y religiosas, principalmente en el sudeste asiático. Hay decenas, se puede decir centenas de grupos étnicos en la región del sudeste asiático, actualmente compuesta por 11 países, Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, Brunei, Filipinas y Timor Oriental. Pero bueno, en líneas generales se trata, digamos, de encuadrar un poco algunas cuestiones que es lo que tratamos de aportar en el artículo. Y en eso, a su vez, aparece la cuestión religiosa. Hay poblaciones que profesan el Islam en distintas vertientes, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, pensamiento chino, creencias alternativas, entonces es bastante complejo. Ahora bien, como para entender esta complejidad y esta gran diversidad, que es actualmente una de las problemáticas de la región, que está afectando, digamos, la integridad territorial y en algunos casos la vida misma de algunos estados, es importante, digamos, retornarnos hasta el pasado para entender un poco los procesos. En sí mismo, digamos, hubo 4 grandes procesos de civilización o culturalización de la región del sudeste asiático, estamos hablando ya de unos cuantos siglos atrás, empezando principalmente por la civilización india y por la civilización china, ya estamos hablando del primer o segundo siglo de entrada a nuestra era, que empezaron a influir distintas poblaciones en la región, hasta, digamos, ya mediados del siglo XVI, mediados del siglo XVII. Entrado el siglo XI, hace la entrada del Islam. Pero, justamente con estas particularidades, y con esto me permito hacer un pequeño comentario, porque fue mi trabajo de tesis de licenciatura, un Islam con particularidades. No es el Islam que uno está justamente acostumbrado a leer en los medios de comunicación, generalmente identificado con Arabia Saudita, la península arábiga o el norte de África. Este fue un Islam que pasó por Irán, pasó por la India y llegó al sudeste asiático, imbuido de muchas nociones esotéricas. Y por otro lado también, quienes primero lo llevaron a la región no fueron eruditos, no fueron ulemas, fueron comerciantes, fue gente que no estaba especializada. Comerciantes que lidiaran con autoridades, porque era un comercio de larga distancia, un comercio suntuoso. Justamente hacia el siglo XI, siglo XII, empezamos a tener esta primera caracterización en el sudeste asiático. Un sudeste asiático continental caracterizado por el budismo y un sudeste asiático insular caracterizado por el Islam. Nos falta una tercera pata, que es el cristianismo. Y ahí entramos recién en el siglo XVI con la llegada de los europeos, principalmente Portugal y España. Ahora bien, estos primeros europeos que llegaron, como, digamos, ya como una política de reinos, ¿no? Como un aventurero o un misionero, fueron unos pueblos más en la región, donde ya había indios, donde había chinos, donde había árabes, donde había japoneses y otra pluralidad de pueblos. Generalmente, digamos, coexistieron relativamente de manera pacífica. Fue realmente el siglo XIX el gran quiebre, digamos, civilización que impuso, digamos, la occidentalización en varios de los pueblos del sudeste asiático. Y acá justamente surgen una serie de disquisiciones que son las que se afectan hasta el día de hoy. Por un lado, las mismas disquisiciones del proceso de occidentalización, desde cuestiones políticas, pasando, digamos, de gobernantes que tenían sanción divina, algunos se creían encarnaciones de una deidad india, o algunos tenían, digamos, sanción de Alá,
pasado a tratar de incorporar lo que era la soberanía popular. Cuestiones legales, en el sentido de sistemas legales que eran personalistas, donde había condiciones sociales de estatus, a empezar a plantear, digamos, cierta igualdad racional. Y obviamente la experiencia del dominio colonial de los europeos. En esta situación, mediados del siglo IX, entrado del siglo XX, empiezan a gestarse los procesos nacionalistas, que van a llegar a su culminación, Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos con la transferencia de soberanía consolidada, y en algunos otros casos con la lucha contra la metrópolis europea. Y acá tenemos ya un primer aspecto religioso y étnico. Muchos de estos procesos nacionalistas fueron llevados adelante por una etnia en particular. Hoy por hoy Tailandia, la mayoría, digamos, el proceso de construcción del Estado-Nación moderno en Tailandia fue llevado adelante por los Thai. En el caso de Myanmar, por los burmeses. En el caso de Indonesia, por los javaneses. En el caso de Vietnam, por los Viet. Obviamente, en este proceso de construcción del Estado-Nación, llevado por una etnia que se posicionó como hegemónica, afectó los intereses de otras etnias. Etnias que a su vez chocaban desde el punto de vista étnico y también desde el punto de vista religioso. En esta situación, terminada la Segunda Guerra y los procesos de nacionalistas, ya el Estado incipiente se vio frente a la disyuntiva de ver cómo lidiar con esta diversidad cultural y con esta diversidad étnica. Situación que nos llega hasta el día de hoy. Hay estados, por ejemplo, recientemente el caso de Myanmar, que han estado más de 50 años bajo gobierno militar. No vamos a entrar en las disquisiciones políticas, pero una de las razones por las cuales los militares estuvieron en el poder era justamente para mantener la integridad territorial frente a las diferentes pujas entre las distintas etnias. Los burmeses, los Karen, los Kachin, los Mon. Otra cuestión, por ejemplo, en el caso de Tailandia o en el caso de Filipinas, en el caso de Tailandia, un país de etnia Thai, de mayoría budista, con una minoría musulmana al sur. Algo parecido en Filipinas, un país de mayoría cristiana con una minoría musulmana al sur. Y ahí se plantean movimientos secesionistas que llegan hasta el día de la fecha, si uno lee las noticias. O, por ejemplo, el caso del archipiélago indonesio, donde el 85% de la población profesa el Islam, pero hay uno de los enclaves turísticos más importantes del mundo, no solamente de la región, que es Bali, que es una isla hinduista. Entonces, justamente en los procesos de construcción del Estado-Nación se plantearon distintas alternativas de cómo lidiar con esta diversidad religiosa y étnica. Algunos llegan irresueltos hasta el día de hoy. El caso de Myanmar es un signo de interrogación. Recientemente ha entrado en un proceso de apertura al mundo y de democratización con las recientes elecciones ganadas por Aung San Suu Kyi, acompañadas por una mesa de paz con distintos grupos étnicos. La historia dirá si esta paz firmada entre grupos étnicos permitirá cierta estabilidad y potenciará el desarrollo del país. Otras cuestiones latentes, en el caso de Tailandia o en el caso de Filipinas, siguen actualmente las cuestiones de atentados terroristas u otras iniciativas también desde el punto de vista político, tratando, digamos, de estas minorías musulmanas tener o mayor autonomía o incluso separarse e incorporarse a un nuevo Estado. O, por ejemplo, políticas llevadas adelante, por ejemplo, el caso de Indonesia, pero también llevado adelante, por ejemplo, el caso de Malasia y también algunos de los otros países de la región, por ejemplo, ya esto es muy interesante, Indonesia, recién mencioné, es un país de 85% de la población profesa el Islam, pero en sí mismo es un país secular. Ahora, dentro de su secularidad, con sus particularidades, el Estado tiene una filosofía de Estado, que se lo conoce como el Panchasila. Uno de los conceptos, el primer concepto, es la creencia en un solo Dios. No la creencia en Dios, no la creencia en Alá, la creencia en un solo Dios, o sea, la creencia en el monoteísmo. Esto fue establecido por Sukarno ya en el año 45, un poquito antes en el año 44. ¿Qué quiero decir con esto? Al establecer la importancia del monoteísmo, pero sin identificarlo con algún sistema religioso en particular, permite la coexistencia de distintas religiones dentro del archipiélago. Coexistencia que no existiría, sería bastante difícil mantener la integridad territorial del archipiélago.
porque tenemos un núcleo duro musulmán, digamos el 85%, pero está realmente marcado en dos grandes islas, Sumatra y Java, con islas periféricas que profesan el cristianismo por la experiencia de la presencia europea. Entonces, justamente toda esta serie de políticas y proyectos históricos siguen hasta el día de hoy. Simplemente como para terminar, en este encuadre voy a una propuesta, pues no solamente salimos de la cuestión nacional, sino de la cuestión regional. Hay una asociación muy importante, la más importante en el sudeste asiático, que se conoce como la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que últimamente ha estado en boga porque el año pasado se implementó, digamos, ha avanzado en su proceso de integración económica con el lanzamiento de la Comunidad Económica de ASEAN. Pero no obstante, hay dos procesos paralelos y simultáneos, que es la comunidad política y la comunidad sociocultural. En este sentido, la comunidad sociocultural que está planteando 10 países, Timor Oriental no está incorporado a la ASEAN, todavía está como observador, están justamente tratando de, por un lado, por medio de medidas económicas, pero también por medidas de respeto a la diversidad y a las identidades de los grupos étnicos, tratar, digamos, de respetar las distintas etnias, los distintos credos, estabilizar la situación, elevar los niveles de bienestar social, pero justamente para incorporar a muchos sectores étnicos a la economía. Hoy básicamente, en el año 2012, recién el 50% de la población del ASEAN pasó a ser urbana, lo que implica que toda la población sea igual, porque hay países donde el 80% de la población es rural, y solamente menos del 33% de la población trabaja en el sector de servicios. O sea, hay casi un 40-50% rural y un 20% que trabaja en el sector industrial, pero esta industria es agricultores incorporados a la industria, no lo empezamos nosotros con 200 años de proceso de industrialización. Está la cuestión, justamente, la cuestión regional, tratando, digamos, la entidad regional, ASEAN, tratando de respetar las cuestiones de diversidad étnica y diversidad religiosa. La historia dirá si justamente estos procesos nacionales y regionales han establecido cierta paz y de respeto de las identidades en un proceso de incorporación de estas poblaciones a las economías de la región. Dicho esto, bueno, agradezco por el tiempo y invito, bueno, a los que están interesados a leer el artículo. Muchas gracias.